19 de enero de 1906 muere Bartolomé Mitre. Mitre es uno de los personajes más importantes de la historia argentina del siglo XIX, en particular de la segunda mitad de ese siglo. Como político, como militar, como presidente de la República, como historiador mismo, porque Mitre es uno de los creadores, si se quiere, de la historia oficial argentina, sobre todo en lo que toca básicamente a la independencia. Mitre pertenece a la misma generación de Sarmiento, de Alberdi, de Echeverría, de Mármol, es decir, toda esa generación de clase media que se opuso rotundamente al régimen de Juan Manuel de Rosas. Algunos de ellos se exiliaron en Santiago de Chile, otros en Uruguay, en Montevideo. Mitre fue de los que se mantuvo exiliado en Montevideo. Mitre se convierte muy pronto en uno de los principales representantes políticos, dirigentes políticos de esa burguesía porteña, que quiere seguir ejerciendo la misma hegemonía, con la misma arrogancia y prepotencia que la ha caracterizado sobre el resto del territorio argentino. Mitre, por cierto, es un gran admirador de Rivadavia. Y Mitre, como líder prácticamente de esa prepotencia porteña, se enfrenta a Urquiza, que es quien controla el poder después de la caída de Rosas. Y Urquiza ha logrado hacer aprobar una constitución, una nueva constitución, que es una constitución federal. Y esa constitución federal, de alguna manera, reducía el peso casi absoluto de Buenos Aires y su dominio sobre las otras provincias, cosa que llevó justamente a Buenos Aires a no reconocer esa confederación, a mantenerse al margen de ella y a volver a crear una crisis de integración, de unidad del territorio argentino. Finalmente, el problema se va a resolver por la violencia. Se va a resolver por la violencia y Mitre va a encabezar las tropas porteñas que van a enfrentarse con Urquiza. Y allí va a haber dos batallas. Va a haber una batalla que es la segunda batalla de Caseros. La primera fue en 1820, esta en 1859. Y allí Urquiza logra derrotar a Mitre, derrotar pues a los defensores pues, de la superioridad del puerto de Buenos Aires. Pero los bonaerenses se reconstruyen sus tropas, reconstruyen su política y al año y 2 años después, en 1861, tiene lugar otra batalla, la batalla de Pavón, y en la batalla de Pavón Urquiza es derrotado. De tal manera que triunfa así, una vez más Buenos Aires, triunfa Mitre y se logra entonces una recomposición pues, constitucional de la Argentina que permite que Buenos Aires se reincorpore, recuperando buena parte de sus privilegios, pero no todo, y se cree entonces, por fin, la unidad de Argentina que va a terminar formando pues, la República Argentina. Eso hace que Mitre sea electo presidente en 1862 y va a ser pues, el primer presidente de esa nueva Argentina. Pero no me interesa ahorita, y además sería muy largo hacerlo, toda digamos, la historia política de Mitre. Como el tiempo es corto, yo quiero señalar fundamentalmente dos cosas. La primera es que Mitre es uno de los responsables de esa guerra criminal que fue la guerra de la Triple Alianza. Guerra que estalló en 1864, que terminó en 1870, y en la cual Argentina y Brasil, unidas al Uruguay, se enfrentaron al Paraguay. Al Paraguay que desde la época de Francia, del doctor Francia, había mantenido su autonomía, su independencia, que había intentado hacer un desarrollo autónomo sin someterse a los intereses británicos, y que por las torpezas y la cierta arrogancia de Francisco Solano López, terminó involucrado en un enfrentamiento con Argentina y con Brasil, que por supuesto le tenían desde hace tiempo la vista puesta, como se dice. Y Argentina y Brasil, dos países enormes comparado con el Paraguay, incluso con el Paraguay de entonces, que era más grande, unidos a Uruguay, país pequeño, desatan la guerra contra el Paraguay. Fue una guerra espantosa, una guerra terrible, de una violencia increíble, donde incluso las posiciones racistas por parte de argentinos y brasileños fueron notorias, el desprecio contra los paraguayos, mestizos, indígenas, guaraníes. Fue una guerra verdaderamente fea.
Y en esa guerra, a pesar del heroísmo del Paraguay, que terminó luchando prácticamente con niños en las últimas batallas, como la de Cerro Corá, donde murió Francisco Solano López, por cierto, el Paraguay fue derrotado. Y no solo fue derrotado, sino que fue en cierta manera desintegrado porque perdió parte de su territorio, que fue apropiada por Brasil y por Argentina, perdió la mayor parte de su población, sobre todo su población masculina, y los vencedores lo convirtieron entonces en un país sometido a los intereses británicos, que tenían por supuesto peso en Argentina y Brasil y en Uruguay, y también sometido de alguna forma a los intereses argentinos y brasileños. Y la otra cosa que tiene que ver con Mitre es que Mitre es de alguna forma el creador, como dije al comienzo, de la historia oficial argentina. Mitre fue historiador. Mitre dejó dos grandes biografías, una de Belgrano y otra de San Martín. Belgrano y San Martín, pues en la independencia hispanoamericana, y esos libros contribuyeron a formar la visión, digamos, oficial, bastante chauvinista y bastante nacionalista y manipuladora en muchas cosas de la historia argentina, que se transmitió poco después a los textos de historia y que se ha seguido enseñando por mucho tiempo en las escuelas y las universidades argentinas. Ha habido en la Argentina un movimiento renovador, un movimiento revisionista histórico bien importante y que ha alcanzado mucho peso en décadas recientes, que ha tratado de ir justamente revisando esa historia para plantear las cosas de otra manera, pero sigue pesando todavía mucho esa historia oficial, que es complaciente con las clases dominantes, por supuesto, que son las que tienen siempre la hegemonía, y por eso esa historia tiende a mantenerse a pesar de los ataques que han llevado a cabo con cierto éxito las corrientes revisionistas.